Mariana todavía se estaba acostumbrando a la idea de recuperación, incluso después de meses de tratamiento exhaustivo. Los hospitales, las citas médicas, las sesiones de quimioterapia se convirtieron en parte de su rutina y cada día parecía una batalla agotadora. Los médicos, cansados de sus constantes preguntas sobre lo que le esperaba, finalmente le dijeron que estaba libre de cáncer. Para muchos fue un milagro, pero para Mariana trajo una sensación mixta de alivio y confusión. Se dio cuenta de que, aunque había sobrevivido, algo dentro de ella había cambiado para siempre. Era como si le hubieran arrancado una parte de su esencia, y la vida que regresaba a su cuerpo no era la misma que la que había salido. Mariana comenzó a reflexionar sobre los acontecimientos que la llevaron hasta allí, las interminables cirugías, el dolor y la extraña conexión que ahora tenía con la vida y la muerte. La inmensidad de lo que había sufrido y, lo que era peor, la persistente sensación de que no solo era su salud la que necesitaba restauración, sino también su alma, rondaban por su mente. Con estos pensamientos resonando, se sintió obligada a salir de casa en un día bochornoso y decidió caminar hasta la escuela donde trabajaba como maestra. La pequeña ciudad de Saolima, donde vivía, siempre había sido un espacio acogedor para Mariana, pero sentía que su perspectiva sobre todo estaba cambiando. Las calles estaban tranquilas, con el movimiento habitual de residentes yendo a trabajar y niños yendo a la escuela. Fue casi reconfortante. Sin embargo, un detalle peculiar la sacó de su trance tranquilamente construido. Una figura extraña, vestida con un traje oscuro, estaba de pie en la esquina. La persona estaba inmersa en las sombras, vestía de negro de pies a cabeza, con los ojos fijos en el cielo, como si viera algo que nadie más podía alcanzar. Mariana aminoró el paso, intrigada. Mientras caminaba, notó otras siluetas similares, dispersas en diferentes puntos, todas ignorando el flujo normal de transeúntes que, como ella, seguían sus rutinas. Cuando se acercó a uno de los residentes y le preguntó si todo estaba bien, él la miró como si estuviera loca. «Está bien», respondió él, con un tono que sugería que ella estaba siendo dramática. Mariana negó con la cabeza, se alejó y siguió su camino, pero el malestar que sentía no la abandonó en todo el día. Sentía que la normalidad la engañaba, como si algo oscuro acechara, decorando su vida diaria con una sensación de inquietud. En la escuela traté de alejar esos pensamientos, pero los ecos de esas siluetas permanecían. Las voces alegres de los niños, las risas que antes eran como música, se fueron convirtiendo en un chirrido lejano, casi un espejismo. Mariana se llevó las manos a las sienes, intentando expulsar sus pensamientos, pero la inquietud persistía como una sombra. Cuando pasó la tarde y el día empezó a convertirse en noche, Mariana decidió que no podía ignorar lo que la inquietaba. Al salir del colegio, las figuras estaban nuevamente a la vista. Ahora estaban parados en diferentes posiciones, en un patrón casi enigmático. Cada uno parecía haber encontrado un lugar fijo, un espacio específico cerca de su casa, y Mariana miraba con aprensión. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que estaban exactamente donde los vio por primera vez, como si los hubieran plantado allí. Aunque quería volver corriendo a casa, un impulso la llevó a acercarse aún más. El coraje que la hizo aventurarse hacia el grupo le parecía extraño, casi contradictorio. Eligió la figura más cercana, una mujer de largo cabello negro que la observaba con una mirada que desafiaba a cualquiera a desentrañar sus misterios. Mariana se sintió paralizada y apenas tuvo tiempo de saludar, cuando antes de que pudiera decir algo, escuchó un susurro profundo y frío que resonó en su mente. «Ya vienen». Su cuerpo reaccionó instintivamente, retrocediendo en un movimiento instintivo, mientras rápidamente miraba hacia los lados. Nadie pareció notar su desconcierto o el aura de miedo que ahora la rodeaba. Cuando volvió a mirar a la mujer,
Algo en su expresión le puso los pelos de punta. Los ojos negros de la figura estaban fijos en los de ella, a veces penetrantes, a veces vacíos, como si vagaran entre la vida y la muerte. Un escalofrío la recorrió y en un instante Mariana se dio la vuelta y corrió a casa, encerrándose detrás de la puerta. Allí, la luz de la luna reflejada parecía crear sombras que danzaban en las paredes, recordándole las figuras que habían captado su atención. Automáticamente, la computadora se encendió. Necesitaba respuestas. Buscó frenéticamente, escribiendo términos como gente de negro parada, mensajeros del destino, sombras y tragedias. Con cada clic, su ansiedad aumentaba, pero la información que encontraba era escasa e inexacta, lo que a menudo conducía a mitos de supersticiones antiguas. Desesperada, Mariana empezó a darle forma a sus propias teorías. No sabía exactamente qué representaban aquellas figuras, pero una idea empezó a tomar forma en su mente. Tal vez su presencia no era casual, y el eco del destino sugería una tragedia inminente, algo que no podía predecir, pero que la enfrentaba a lo grande. En plena noche, un sonido comenzó a invadir su habitación. Algunos fragmentos de familiaridad pronto se convirtieron en completos extraños cuando se dio cuenta de que sonaba como el rugido distante de los motores de un avión. Un sonido muy común entre quienes vivían cerca de una ruta de desembarco. Pero la intensidad del ruido aumentó, acercándose rápidamente y volviéndose ensordecedor. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Mariana corrió hacia la ventana, con el cuerpo paralizado por la mezcla de miedo y expectación. Cuando abrió la cortina, lo que vio le hizo sentir el mundo girando a su alrededor. El cielo, que antes era azul, ahora se había transformado en un manto muy oscuro, casi maldito. Una sombra colosal se movió lentamente, oscureciendo la luz de la luna. Forzó la vista, tratando de discernir la realidad allí, mientras el sonido se hacía más fuerte y comenzaba a sacudir los cristales de su ventana. Por un momento eterno, una visión aterradora se formó en su mente. Un avión comercial, más bajo de lo que debería estar. Una trayectoria anormal que gritaba desesperación. Un escalofrío recorrió su espalda, una terrible sensación de que algo andaba mal. El avión se tambaleaba peligrosamente, como si luchara por mantener el control. Con su mente al borde de la locura, su memoria volvió a hacer eco de las palabras de la figura en sombras. «Ya vienen». Fue entonces cuando volvió a ver gente. Allí estaban, inmóviles en las calles aledañas a su casa. Incluso en la oscuridad de la noche, cada uno parecía estar allí en un ritual casi sagrado, con las manos levantadas como si estuvieran invocando algo monumental. El acto fue a la vez fascinante y aterrador. Mariana sintió una necesidad visceral de salir de casa. Algo dentro de ella le susurró que necesitaba verlo más de cerca, como si fuera un testigo no deseado de un evento cósmico. Con una chaqueta, incluso en el calor sofocante, descendió apresuradamente con la adrenalina corriendo por sus venas. Cuando llegó a la acera, una escena surrealista se desarrolló ante ella. Los residentes habían salido por las puertas, mirando con expresiones preocupadas al cielo, pero nadie parecía notar las figuras oscuras que ahora estaban esparcidas por todo el vecindario. El avión, con un grito ensordecedor, pasó rápidamente hacia él, llevando consigo los ecos de la civilización. Mariana observó con horror cómo una de las turbinas explotaba en una llama intensa, iluminando el cielo nocturno. El fuego danzante liberó una luz roja que dio vida a un espectáculo de desesperación y tensión. Los gritos comenzaron a resonar en las calles, creciendo como un coro de pánico en un mar de caos. El avión se inclinó peligrosamente, perdiendo altura, mientras las almas a su alrededor parecían agitarse extremadamente atentas. El pánico recorrió el corazón de Mariana. Se llevó las manos a la cara, sintiendo un vacío dentro de ella.
Una de las figuras negras, la mujer que la había estado observando, se volvió y en ese instante la mirada impasible alternó entre fuerza y un presentimiento de horror inminente. Mariana se quedó congelada, con los pies pegados al lugar, mientras los gritos de los residentes se volvían ahogados, casi irreales. La fuerza del vuelo en descenso presionó sus hombros. Era como si el tiempo se hubiera detenido, salvo por el estruendoso sonido del avión que se acercaba. Una voz imponente y autoritaria resonó en su mente. «No interfieras». Parpadeó, tratando de discernir si la voz provenía de ella o de la figura que tenía delante. Antes de que pudiera reaccionar, el avión cruzó la línea de edificios cercanos. Su ala derecha chocó contra el techo de una casa. La explosión fue inmediata. Una bola de fuego explotó y envió escombros volando en todas direcciones. El impacto hizo que el suelo temblara de una manera que Mariana nunca había imaginado posible. Allí no había nada más que la desesperación reinante, la muerte y el olor a quemado que invadía su nariz. Mariana entonces flotó como si estuviera en una pesadilla. El horror era palpable y su cuerpo de repente se relajó. Los gritos de desesperación se convirtieron en un ruido lejano, mientras ella, caída, solo sentía la presión de la aplastante realidad que la rodeaba. La mezcla de miedo y curiosidad la obligó a levantarse una vez más. Al observar, lo que vio la marcó para siempre. Las figuras negras que antes parecían estáticas comenzaron a moverse lentamente hacia el lugar del impacto. No corrieron ni parecieron perturbados. Caminaban como sombras, indiferentes al caos que los rodeaba. Al acercarse, se formó la visión de un verdadero círculo alrededor del hombre que había sobrevivido. Mariana vaciló, incapaz de decidir qué debía hacer. Trascendió todos los límites de su entendimiento, pero una fuerza inexplicable la llamó a estar más cerca de este misterio. Envuelta en una mezcla de horror y curiosidad, observó cómo los vecinos reaccionaban explosivamente, corriendo en direcciones opuestas al sonido del desastre. Pero las figuras, con sus rostros impasibles y objetivos, ya habían avanzado. Al acercarse al campo donde se había estrellado el avión, Mariana vio a un hombre arrodillado, rodeado de escombros, herido, pero aún consciente. La escena se prolongó en un torbellino surrealista. Las figuras lo observaron en silencio, su presencia opresiva y casi sobrenatural. Impulsada por un impulso incontrolable, Mariana dio un paso adelante, pero de inmediato fue detenida por la misma voz que resonó en su mente. «Este no es tu lugar». La figura femenina que había encontrado antes se volvió hacia ella y la expresión parecía leer sus pensamientos caóticos. Una leve sonrisa, casi trágica, apareció en su pálido rostro. Mariana sintió que un peso enorme pesaba sobre su alma. Todo lo que ella creía que era real se volvió irreal en ese segundo. Ella no debería estar allí. Tal vez estaba condenada a ser una mera espectadora. El hombre del centro, con la cabeza inclinada, levantó lentamente los ojos. La expresión de desesperación detuvo el tiempo, pero había algo, un brillo extrañamente iluminador, como si acabara de darse cuenta de la realidad. Las figuras a su alrededor comenzaron a levantar las manos al unísono y dedos largos y pálidos señalaron al hombre. Un sonido profundo, casi un murmullo colectivo, llenó el aire. No eran palabras, sino una vibración que resonó en el interior de Mariana, haciéndole la visión borrosa. Se llevó las manos a los oídos, pero aún así el sonido parecía venir de su interior, invadiendo todos sus pensamientos. Fue entonces cuando el hombre gritó, un sonido primitivo y desesperado, que resonó en la noche con una intensidad que cortó el aire como adrenalina. El círculo de figuras se cerró aún más a su alrededor, y Mariana, resistente e impotente, fue testigo de algo que nunca olvidaría. Oleadas de sombras densas y ondulantes comenzaron a surgir del avión en llamas, moviéndose hacia las figuras como si fueran atraídas.
La realidad se oscureció a su alrededor y la visión de esas sombras amenazadoras diluyó sus sentidos. El hombre sobrevivió gritando de nuevo, su tono suplicando piedad, antes de que las sombras lo envolvieran por completo. Luego el silencio que siguió fue absoluto. Las figuras se quedaron en silencio, el canto cesó y el hombre cayó, inexplicablemente muerto. Allí no quedaba nada, solo los escombros, la muerte y el fuerte olor a humo quemado. El suelo debajo de Mariana pareció desaparecer y un vacío se instaló en su mente mientras se levantaba, tratando de darle sentido a todo en medio de la confusión. Antes de que el mundo volviera a la vida, la figura femenina se acercó a ella una vez más. Esta vez fue como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto denso y pesado, como si la gravedad fuera una ley no escrita que los mantuviera unidos. Tú lo viste, fuiste elegida. Ahora lo sabes, el ciclo nunca termina, declaró la mujer, sus palabras calando profundamente en la mente de Mariana. El intento de cuestionar, de comprender lo sucedido, se disipó en el aire. La mujer desapareció, disolviéndose en el aire como vapor en una mañana fría. Las sirenas de las ambulancias y los bomberos comenzaron a resonar en la distancia, con luces parpadeando en medio del caos. Mariana miró el lugar del accidente y vio el frenesí de las luces y el movimiento apresurado. Pero nadie pareció darse cuenta de que lo que en realidad había ocurrido era mucho más vertiginoso e inquietante que cualquier tragedia visible. Sabía que el mundo nunca volvería a ser el mismo para ella. El eco de la noche se produjo en su memoria, parte de su nueva realidad. Era una verdad pesada e insoportable. Después de esa aterradora visión que la marcó, Mariana vaciló, sintiéndose como un paño gastado y solitario en un universo indiferente. No tenía ninguna duda, ahora tenía una conexión indescriptible. Algo la unía con aquellas almas perdidas, con esa cadena que giraba entre la vida y la muerte. Lo que había presenciado no era el final, sino un nuevo comienzo en las sombras. Mariana sentía que todo estaba entrelazado, de una manera que le dolía por dentro. Un ciclo recurrente de tragedias. Se dio cuenta en un golpe de lucidez de que los mensajeros que había visto eran portavoces de un mundo que ahora conocía y que de alguna manera, intrínsecamente, ella también pertenecía a él.